múltiples capítulos y artículos sobre la evolución humana y la importancia de la obra de Erich Fromm y de Harry Stack Sullivan para el psicoanálisis. Bienvenido, Mauricio. Estoy segura que va a ser un placer escucharte. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Y buenas tardes o noches, donde quieran que estén ustedes, en diversas partes del país y tal vez del mundo. Bueno, quiero iniciar por agradecer a uno de sus miembros distinguidos, Pepe Aguilar, el haberme invitado a este congreso de AMPAG. Pepe me invitó gracias a Ramón y a su esposa Rosa Velasco a que diera una plática en Sevilla el año pasado donde conocí a Miguel Basáñez y tuvimos un encuentro entre los tres, Ramón, yo y Miguel, y descubrimos que teníamos muchísimos intereses en comunes. De manera que cuando Pepe me invitó a hablar ante el AMPAC, yo sugerí como una manera tal vez egoísta de mi parte, de que pudiéramos seguir charlando entre los tres, ya que nos hemos ido enriqueciendo mutuamente, y espero que esta plática y este diálogo que tenemos los tres sea de interés para ustedes también. Bueno, esto es todo lo que quería decir como introducción y dar un poco de antecedente a este conversatorio, así es que empiezo con la primera diapositiva. Quiero presentar 4 conceptos básicos durante esta plática de 20 minutos. Voy a hablar sobre las relaciones de apego, la afiliación a grupos. Voy a hablar cómo las transformaciones prehistóricas e históricas de grupos humanos traen consigo valores y maneras de relacionarse diferentes. Y por último, voy a hablar cómo estas transformaciones no hubieran sido posibles sin la emergencia de sistemas de comunicación basadas en gestos y lenguaje y la capacidad de leer la mente de los demás, lo que en psicoanálisis conocemos gracias a la obra de Fonag y otros como mentalización. La siguiente. Bien, voy a hablar sobre las relaciones de apego. Todos los mamíferos y algunas especies de pájaros también, por cierto, desarrollan relaciones de apego. Su función principal es la protección, como diría Bowlby, desde la cuna a la tumba. De manera que las relaciones de apego y el apego no solamente es importancia durante la infancia, sino como adultos todos necesitamos de una pareja, un compañero que sea nuestra relación de apego con la cual nos seguimos seguros. La diferencia entre las relaciones de apego de la infancia y las relaciones adultas es que las de la infancia tienden a ser unilaterales. Los bebés y los infantes dependen de sus cuidadores. Las relaciones de apego de adultos son mutuas. La siguiente. Voy a hablar, sus efectos sobre el desarrollo a corto plazo son la confianza básica en figuras de apego. Erik Erikson habló de la confianza básica como los fundamentos de la personalidad y la teoría de apego ha fundamentado este concepto básico de Erikson. El sentirse valorado y querido. Y por último, la capacidad de expresar vulnerabilidades. A medida que las figuras de apego responden a las iniciativas y a las comunicaciones de los bebés, sobre todo las comunicaciones de aflicción o de estrés, en la medida que responden adecuadamente, en forma sensible a estas comunicaciones, los niños desarrollan un apego seguro. En la medida en que las figuras de apego son menos eficaces y eficientes en estas respuestas sensibles, hay figuras de apego inseguras, tanto evitativas como ambivalentes, y
formas de apego desorganizadas en el que se inyecta a la relación de apego el miedo a padres que abusan de los infantes y los niños. Eso es obvio, pero menos obvio es el miedo que se genera cuando las figuras de apego tienen una historia de haber sido maltratadas o un trauma de la infancia que se activa automáticamente cuando sus infantes están necesitados de ellos. Esto automáticamente activa esta memoria y lo que ven los infantes es una expresión de miedo. De manera que los bebés están en lo que Mary Main llamó en una posición de miedo sin salida. Biológicamente están predispuestos a relacionarse con sus figuras de apego y acercarse a ellos. Y por otro lado, el miedo les significa que tienen que huir. Este conflicto de huir y de acercarse no tiene solución en la infancia y por eso es desorganizante. Por último, la capacidad de expresar vulnerabilidades, nada más quiero decir algo sobre eso, es obvio. Cuando los bebés se sienten valorados, cuando se sienten que sus comunicaciones son captadas y entendidas empáticamente, obviamente van a tener representaciones mentales que internalizan esta relación y en otras relaciones románticas tienen una confianza básica de que su compañero va a responder en forma positiva. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, voy a hablar sobre afiliación a grupos. La siguiente. Me voy a tener un poco antes de hablar de afiliación a grupos. Hay dos maneras de cómo construir sobre la teoría de apego. Uno, hacerla una teoría relacional que abarca todo. Y otra es distinguir que hay diferentes vínculos afectivos y vínculos sociales en el cual el apego juega un papel fundamental, pero no necesariamente, dependiendo de la época del desarrollo, es la más importante. Luego, yo soy de los que piensan que la teoría de apego tiene que ser restringido a lo que explica mejor cómo desarrollamos relaciones de confianza. Y junto con Giovanni Liotti y yo nos planteamos, bueno, ¿qué otras motivaciones básicas tenemos los seres humanos? No voy a hablar de todo este modelo motivacional en este momento, pero sí voy a hablar sobre la afiliación a grupos. La afiliación a grupos se desarrolla durante la ontofilogenia de nuestra especie, en la medida en que grupos de cazadores y recolectores nómadas fue esencial para su supervivencia, la cooperación. La siguiente. Vivimos en grupo de cazadores y recolectores nómadas de 30 a 40 individuos durante la prehistoria de nuestra especie desde hace 100.000 años. Los 100.000 años se refiere al momento en que Homo sapiens desarrolla todas las características de una modernidad simbólica, intelectual y emocional. Esto lo vemos en África hace 100.000 años y lo vemos en Europa, como en las cuevas del sur de Francia, de las Lascaux-Gevaux o en Altamira. Podemos distinguir en esas cuevas y de que claramente estos seres humanos eran plenamente, intelectualmente, simbólicamente, lingüísticamente modernos. La siguiente. La necesidad de cooperar para sobrevivir hizo que desarrolláramos motivaciones prosociales y normas sociales igualitarias durante estos últimos años. La siguiente. Nuestra identidad está íntimamente relacionada con valores sociales compartidos en los grupos humanos en que nos desarrollamos. Luego tenemos dos sistemas básicos que nos proporcionan seguridad y nos dan un sentido de identidad. Las relaciones de apego y nuestra afiliación a grupos.
Cuando cualquiera de estos dos sistemas básicos son amenazados, respondemos con respuestas de sobrevivencia. Estas respuestas de sobrevivencia las conocemos muy bien, son agresión o huida o congelamiento. Estos sistemas básicos de sobrevivencia, como saben ustedes muy bien, están basados en el sistema nervioso central y el sistema nervioso autonómico, tanto en sus ramas simpáticas como parasimpáticas. Las simpáticas median la agresión, las parasimpáticas median la capacidad de calmarnos y en situaciones extremas, como lo ha enseñado Porges en su teoría multivagal, congelamiento. La siguiente. Volvamos a la evolución de grupos prehistóricos nómadas igualitarios a diferentes tipos de organizaciones jerarcas históricas. Luego voy a hacer una comparación entre la prehistoria de los grupos humanos y la historia de los grupos humanos. Para ello tengo que remontarme más allá de los 100.000 años y mencionar brevemente de que nuestros parientes cercanos, nuestros parientes primates más cercanos, los simios, en que están los chimpancés y los bonobos, tuvimos con ellos un antecesor común hace aproximadamente 6.000 años. Divergimos en dos ramas, las que dio lugar a todos los simios, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos y Homo sapiens. Esta es la familia a que pertenecemos. Y por otro lado, a la familia de los chimpancés y los bonobos y los gorilas, ¿sí? Ambas ramas divergieron. Ahora, lo que quiero señalar es que los primates, todos los primates, su organización principal es de dominio y de sumisión. Hay un miembro alfa, generalmente masculino, que domina al grupo y los recursos del grupo, tanto los recursos para comer como su obtención de hembras. Esta es la organización principal de nuestros parientes más cercanos, los simios o los chimpancés. No es que no puedan cooperar de muchas maneras, pero nunca pierden de vista quién es quién en esta jerarquía, que está basado en el poder, en el dominio de los grupos alfa. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo es que llegamos a ser grupos igualitarios que aparece durante la prehistoria de nuestra especie hace 100.000 años? ¿Y cómo sabemos que en efecto estos grupos nómadas fueron igualitarios? De manera que hay dos preguntas de las cuales no voy a poder entrar en gran detalle porque eso sería cuestión de una plática de otros 20 minutos, pero sí voy a decir simplemente dos cosas. No sabemos exactamente cómo hicimos la transición de grupos igualitarios a grupos jerárquicos de dominio y sumisión a grupos igualitarios, pero una de las teorías más interesantes es la que propuso el mismo Darwin, que somos una especie que se autodomesticó. Como ustedes saben, todos los animales domesticados son animales mansos, menos agresivos y que no le tienen miedo a los humanos. Darwin especuló que nosotros nos habíamos autodomesticado haciéndonos una especie menos agresiva y que era más y que tenía motivaciones prosociales hacia los miembros de nuestro grupo. Bueno, ese es una de las teorías más importantes, pero no la única, de las cuales no puedo elaborar más en este momento. Lo otro que quiero mencionar es que cómo sabemos que estos primeros grupos nómadas de cazadores y recolectores tenían una organización igualitaria. Bueno, esto viene de dos fuentes diferentes. Tenemos una rica base de etnografías que los antropólogos culturales han podido
recoger en los últimos 100 años aproximadamente 309 etnografías. Estas etnografías están archivadas en la Universidad de Harvard y cualquier persona tiene acceso a ellas, que ha descrito todos los grupos nómados que todavía han existido en estos 100 años y sobre esa base de estos grupos es donde primero deducimos que todos ellos tienen una característica especial extraordinaria, que a pesar de vivir en ambientes geográficos totalmente diferentes, como por ejemplo la población que vive en el Kalahari, los Bushmen, la población también se llama el grupo San, que viven en el desierto, o los inuitas en la tundra antártica, o los yamamonos en el tribu de Yamamonos en la jungla de las Amazonas. Todos estos grupos que se han estudiado pues viven en ambientes geográficos y tienen diferencias culturales importantes. Pero lo extraordinario es que tienen algo en común. Todos son igualitarios y no permiten que ningún miembro del grupo sea dominante sobre los demás. El otro dato proviene de arqueología y de restos fósiles que han visto que en una cueva al sur de África, los utensilios y las pinturas y etcétera que tienen 44,000 años en que se descubrieron estos en esta cueva, son las mismas herramientas, las mismas tablas para contar, las mismas, la misma alfarería de los habitantes que viven en esta época actualmente, los San. De manera que sabemos que cuando menos durante 44,000 años hay una continuidad de utensilios y probablemente una continuidad de una organización social similar. De ahí que podemos decir que nuestra primera organización social fue una organización igualitaria en que no había ningún dominio de un miembro alfa. Bien, la siguiente. Los primeros grupos jerárquicos con jefes, después de que domesticamos las plantas y animales hace 10,000 años, aparecen los primeros grupos jerárquicos con jefes que dominen al grupo, los cacicazgos. La siguiente. Los primeros imperios y reinos en Mesopotamia hace 5,000 años, antes de la era común, eran sociedades altamente jerárquicas donde ya había esclavos y había élites y había líderes autoritarios. Las primeras democracias en Atenas y Roma aparecen hace 500 años. Y por último, los primeros estados democráticos en los últimos 250 años. Así es que a vista de pájaro pueden ver estas transiciones en organizaciones humanas. Ahora bien, la evolución de grupos prehistóricos, la transformación prehistórica e histórica de grupos humanos traen consigo valores y maneras intersubjetivas de relacionarnos en formas diferentes. Y esta es la transición a las pláticas que van a dar Miguel Basáñez y Ramón Riera. ¿Cuáles eran los valores principales de estas diferentes grupos, de esta evolución prehistórica e histórica? Pues ya he dicho que los nómadas igualitarios prehistóricos ponen énfasis en la autonomía, ya que no permiten que ningún otro miembro los domine, la ayuda mutua en el ser y no en el tener. No hay propiedad privada. No pueden tener propiedad privada porque son nómadas y no pueden cargar nada. Nunca se establecen en un lugar fijo. De ahí. La siguiente.
Las tribus históricas que domestican plantas y animales, que es la siguiente organización social, empiezan a enfrentarse en luchas armadas que ponen énfasis en el honor y la dignidad. La diferencia principal entre los nómadas prehistóricos y las tribus históricas es que lo que tienen en común es que mantienen una organización igualitaria, pero las nómadas igualitarios no entran en lucha armada contra otros grupos, mientras que las tribus históricas que domestican plantas y animales son tribus guerreras. ¿Por qué? Pues porque ya había un exceso de alimentos con la revolución agrícola que se da hace 10,000 años, ya eran sedentarios y ya había una razón material para por qué poder entrar en lucha con otros miembros cuando querían explotar estas capacidades de almacenar, de ser sedentarios y tenían algo que podían robar o de lo cual podían pelear. De manera que esto es, por cierto, controversial. Hay algunas personas que piensan que nuestros antecesores prehistóricos habían inventado la guerra antes. Simplemente quiero mencionar que esto es controversial. Yo estoy del lado de que la evidencia demuestra lo contrario. Bien, la siguiente. No te oigo. Perdón, aprovechando la interrupción de las diapositivas, nos quedarían ya nada más unos 2 minutos. Ok, entonces voy a ir a la última diapositiva y voy a omitir lo de la mentalización y lo de la capacidad. Pepe, ¿te puedes ir a la última diapositiva entonces? Pepe, perdón, Pedro, ¿puedes ir a la última diapositiva? Donde dice resumiendo. Pedro, ¿me escuchas? Debe de estar por ahí, pero no sé qué pasó. Se pausó el Zoom, me dice Pedro. Platícala, si no, Mauricio. ¿Perdón? Platícala. Bueno, resumiendo, somos una especie con identidades, sistemas de seguridad que provienen de las relaciones de apego y de las afiliaciones humanas. Durante la evolución de nuestra especie, la capacidad de vivir en grupos nos hizo más complejos, desde organizaciones de grupos nómadas hasta civilizaciones contemporáneas. Las transformaciones prehistóricas e históricas de grupos humanos traen consigo valores y maneras de relacionarnos en forma diferente. Somos la única especie que vive en grupos culturales y civilizaciones que nosotros mismos creamos. Somos la única especie en que la evolución genética darwiniana se unió con la evolución de tipo cultural. Luego tenemos dos tipos de evolución, una evolución basada en genética que se transmite y una evolución cultural en que la transmisión del conocimiento cultural va de una generación a otra, de manera que somos una especie sociobiológica con bases genéticas y una especie cultural, y ambas interaccionaron durante el curso de la humanidad. Gracias. Gracias a ti, Mauricio. Interesantísimo todo lo que dices. Pasamos ahora a escuchar al doctor Miguel Bazáñez. Miguel, un gusto tenerte por acá. Voy a leer una pequeña semblanza de Miguel Bazáñez. Él ha hecho muchísimas cosas, pero bueno, acotado, leo lo siguiente. Él es doctor en Sociología Política por la London School of Economics, maestro en Administración Pública en Warwick, Inglaterra, es abogado por la UNAM, fue embajador de México en los Estados Unidos de septiembre del 2015 a abril del 16. En 1988 inició las encuestas de opinión pública para las elecciones en México.
Fue presidente de la Organización Mundial de Encuestadores. Es profesor en la Escuela Fletcher de Diplomacia y Derecho de la Universidad Tufts desde 2008. Es presidente fundador de la revista Este País y es autor de 14 libros. Ha impartido más de 200 conferencias en un centenar de universidades y organismos de México y el extranjero. Y vamos a empezar. Tenemos un problema con el Zoom de Pedro. Me dice que se bloqueó su Zoom. Entonces, no sé si hay alguien más del equipo técnico que nos pueda apoyar para poder pasar las diapositivas del doctor Basáñez. No tengo problema, Claudia, porque las voy a manejar directamente. Muchas gracias por la presentación y un gran gusto a los organizadores de esta reunión, a estar con Mauricio y con Ramón y a Pepe Aguilar, que nos reunimos todos en Sevilla el año pasado. Conforme hablaba Mauricio, me hiciste pensar otra vez en que somos la especie más conflictiva, pero también la más cooperativa, y eso es lo que nos distingue del resto de nuestros primos hermanos, los simios. Y quiero mencionar que yo cuando terminé Derecho me sentía muy orgulloso de dominar los 2000 años de historia de nuestra época, pero cuando empecé a escribir el libro que les voy a presentar de las 3 culturas, me vi obligado a revisar los últimos 10,000 años y bueno, ya me sentía muy orgulloso hasta que los conocí a Mauricio y Ramón y me obligaron a irme atrás 150,000 años, porque de otra manera era... Ay. Perdón, ¿cómo es que hemos llegado hasta donde hemos llegado? Antes de empezar, quisiera solamente decir que el mundo está viviendo una explosión de conocimientos, tanto en su profundidad como en su extensión, y esto es lo que nos está permitiendo compartir con ustedes estas ideas, y por eso Mauricio y Ramón estamos trabajando sobre cómo el Homo sapiens hemos venido evolucionando. Entonces, sin más introducción, déjenme compartir con ustedes este libro que lleva como título Un mundo de 3 culturas, honor, éxito y disfrute. Como ustedes pueden ver en la portada, hay 3 manos que representan este juego de los niños, piedra, papel y tijera, que nos hace muy difícil escoger ¿qué prefieres? Y es que no hay forma de decidirlo porque sí, la piedra rompe la tijera, pero la tijera corta el papel y el papel envuelve a la piedra y lo que ya todos conocemos. Les quiero compartir muy rápidamente, mi tema es la axiología, es decir, el estudio de ejes de valores humanos. Y esto proviene de 3 choques culturales que viví en 1973, cuando me fui por primera vez a Inglaterra a estudiar la maestría, después en 1980, cuando empecé el doctorado, y finalmente en 1986, en un viaje oficial a Japón. Y en estos hay una frase que para nosotros 3, Mauricio, Ramón y yo, es muy común de decir, los peces no ven el agua. Y es para indicar que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de nuestras propias culturas, pero al viajar eso se hace muy evidente. Y les comparto en 30 segundos, en 1973, llego a sacar mi licencia de manejo en Inglaterra y bueno, iba yo mentalmente preparado a que la señorita de la oficina me hiciera 1000 preguntas y me pusiera 1000 obstáculos, y cuando me dice ella, ¿tienes licencia en México? Y le digo sí. ¿Y es válida? Le digo sí. Me dice ok, sal y maneja.
Digo, ¿pero cómo? ¿Y no necesitas que el embajador te mande una carta diciendo esto? Dice, ¿de qué hablas? Bueno, te enseño mi licencia de México. Salte, que ya me lo dijiste. Ese valor a la palabra yo no lo conocía y fue el primer choque cultural que se refuerza en 1980 cuando en el primer seminario estoy exponiendo, yo muy entusiasta, termino y un estudiante, los seminarios en el doctorado son muy pequeños, debemos haber sido unos 8 o 9 estudiantes, y el primer estudiante me dice a mi mano izquierda que a él no le gustó lo que yo dije. En ese momento me empezó a hervir la sangre, dejé de escuchar lo demás que dijeran y solo quería salir a darme de golpes con él. Pero como nadie se inmutaba, esperé al de la derecha y ella dijo, no, a mí sí me gustó lo que dijo Miguel. Y bueno, por supuesto que me cayó muy bien. Y luego el de enfrente dijo, bueno, la verdad es que hay parte y parte de lo que están diciendo entre uno y otro, y eso me fue enfriando y me hizo ver el valor de entender que la crítica, la apertura a las ideas de los demás puede ser algo valioso. En estas dos anécdotas me transmitió la primera el poder de la palabra, la importancia de la verdad, y en la segunda la importancia de la discusión, que la crítica puede ser valiosa. Esto que les digo, en 1986 quedó reflejado en mi primer artículo sobre cultura, que le llamé Culturas Combativas y Contemplativas, donde planteé tres valores profundos, prójimo, trabajo y crítica. Prójimo para indicar en quién confías, quién es igual a ti y puedes confiar en él. El trabajo, ¿qué es lo que nos mueve al trabajo? ¿El trabajo es un premio o es un castigo? Y el tercer, el valor de la crítica. Bueno, esto que les digo tan fácil, que empezó en 1973 y se reforzó en 80 y en 86, habrían de pasar 20 años, porque hasta 1993, utilizando la información, los datos de un ejercicio mundial que en aquel entonces apenas empezaba y que se llama la Encuesta Mundial de Valores, se había realizado la primera vez en 1980, la segunda vez en 1990, y se ha continuado cada 5 años y lo hacemos en prácticamente 100 países del mundo. En esta segunda encuesta yo pongo la pregunta, ¿cuáles son los valores que más separan a los católicos y a los protestantes? Se preguntarán ustedes, ¿y por qué pregunto eso? Y es porque la explicación que yo me di de la diferencia entre mexicanos y los ingleses, lo que yo y después con Japón, era el contraste religioso de católicos y protestantes. Cuando le hago esta pregunta a la encuesta mundial, me arroja 2 ejes que son los que aquí les muestro a ustedes. Uno, el eje horizontal de obediencia y autonomía, y un eje vertical de en quién confías y desconfías, o sea, el prójimo y el valor de la crítica, la obediencia y la autonomía. Como ustedes pueden ver aquí, los protestantes aparecen como una religión de autonomía y de confianza, o sea, los protestantes en 1993 aparecen como confiados y autónomos, mientras que los católicos, los musulmanes y los ortodoxos aparecemos en el cuadrante desconfiado y obediente. Esto me lanza en una búsqueda
que va a continuar evolucionando a partir de 1993, que se había iniciado en 1986, pero yo estaba en esos años, no estaba en el mundo académico, estaba en el mundo de las encuestas, sumergido en México, en introducir, y por eso digo que soy el culpable en México de haber introducido las encuestas políticas, y no tenía tiempo para analizar mis datos, y no fue sino hasta que pude llegar en el 2008 a la universidad en Boston, a Tufts, a la escuela Fletcher, y ahí me pongo a investigar ya a profundidad mis propias encuestas y quiénes más habían estado trabajando en valores en el mundo. Ahí encuentro que un colega israelí, Schwartz, había encontrado una estructura psicológica de 4 ejes. Él es un psicólogo social que presenta ideas para mí fascinantes, que tienen una gran aplicación en mercadotecnia, y de aquí sale estas imágenes que estoy compartiendo con ustedes, y me fascina lo que él hace. Y unos 3 años después del primer mapa que omití decirles a ustedes, que este primer mapa lo realicé en la Universidad de Michigan con un colega que es Ron Inglehart, y él en 1997, ese primer mapa sencillo que les mostré a ustedes primero, lo hace mucho más complejo, y es lo que hoy llamamos el mapa cultural de valores, que muestra con mucha fuerza este poder de las religiones de generar conglomerados. Como ustedes pueden ver en esta presentación, los protestantes europeos están en el cuadrante superior derecho, los protestantes ingleses están en este cuadrante medio derecho, y tienen ustedes a los católicos europeos en el centro, los confucionistas, los ortodoxos a la izquierda, en el centro el sudeste asiático, y luego los latinoamericanos, y en el cuadrante inferior izquierdo el Islam, y en el centro izquierdo África. Entonces, aquí se presenta por primera vez en 1987 este mapa, que es básicamente el mismo que habíamos encontrado en 93, pero ya con mucho más detalle. No nada más es ver cómo las religiones separan, sino todos los valores que están asociados a estas posiciones. Entonces, ustedes ven que en la parte superior estamos hablando de un segmento racional legal, en donde discutir la política está bien, interesarse en la política está bien, la responsabilidad del divorcio está bien, el aborto está bien, frente a lo opuesto en el cuadrante del sur, de abajo, que es mucho más tradicional, y entonces la religión es importante, Dios es importante, la religión, el trabajo, tener muchos hijos, tener un gran respeto a la autoridad, la familia es importante. Vemos que en el cuadrante izquierdo el trabajo es muy importante, que las mujeres tengan hijos es importante, que haya una propiedad del Estado, darle importancia al trabajo duro, y son valores de escasez. En el cuadrante derecho, lo que tenemos es la homosexualidad está bien, la independencia está bien, los amigos están bien, la satisfacción con la vida está bien, y entonces
lo que empezamos a encontrar es que hay valores asociados a todas estas posiciones. Más adelante empezamos a ver no solo eso, sino conforme pasa el tiempo empezamos a encontrar cómo cambian los valores de un país a otro en unos cuantos años. Solamente les voy a mostrar, por ejemplo, aquí ven ustedes, Alemania del Oeste en 81 está casi en el centro y en 97 está muy a la derecha. Lo que vemos aquí, Suecia en 81 y Suecia en 96. Y Argentina en 81 y Argentina en 95 y México en 81 y México en 96. De manera que empezamos a encontrar que hay un desplazamiento de los valores de casi del centro de este cuadro hacia la extrema superior derecha, pero también hay algunos países que se mueven en sentido contrario, y aquí tienen ustedes a China en 90 y a China en 95 y Hungría en 90 y Hungría en 91, y con esto simplemente decirles que los valores cambian con el tiempo, pero también cambian con las edades. Y aquí vemos en este cuadro que este es Alemania. Las gentes de más de 65 años de edad están en una posición muy en el centro, cuando los jóvenes alemanes están en un extremo. Lo vemos aquí en España en una posición y España en un extremo. Entonces aquí empezamos a ver que el simple cambio de la edad va a generar un cambio importantísimo en valores. Aquí lo estamos viendo en los Estados Unidos, y también encontramos este caso en el cuadrante inferior izquierdo, en donde la edad no tiene un efecto tan fuerte en el cambio de valores. Todo esto es lo que estuvimos presentando con todos estos datos que desde el 93 en primer momento y en el 97 con más fuerza, y seguimos utilizando, pero a mí el mantenernos solamente en en dos ejes, en estos dos ejes que encontramos, no me mantenía cómodo. Yo seguía con la idea que desarrollé en 1986, que presenté, no desarrollé, solamente presenté en 1986, de que había tres ejes, pero los datos de la encuesta mundial no nos permitían avanzar hacia ellos. Sin embargo, Schwartz ya hablaba de cuatro ejes. Me tuve que concentrar en otros colegas para poder contestar cuál era en realidad, si eran dos ejes, eran tres, eran cuatro. La propuesta que presento en el libro es que son tres ejes, y por eso hablo de un cubo axiológico, donde hay un eje económico, un eje político y un eje social. Y entonces, con esta formación aparecen estos tres ejes, y son las dimensiones que manejamos los cuatro autores que hemos presentado todas estas ideas. Denme un minuto, que estoy tomando mi tiempo, me quedan 3 minutos, 2 minutos y medio, y no voy a entrar aquí en más detalle, pero en el libro está presentando las ideas de nosotros cuatro, cómo fuimos evolucionando y por qué llego a los tres ejes. Para dejarles a ustedes una idea de cómo estos pueden identificar estos ejes vinculados a países, les quiero presentar este triángulo en donde pondría las culturas del disfrute en esta esquina, las del éxito en esta y las del honor.
Aquí, para que ustedes puedan hacer una asociación, Italia y España serían el epítome de las culturas del disfrute, las del honor, los países islámicos, y las del éxito, los países nórdicos protestantes. Pero aquí con esto, Estados Unidos, ustedes pueden ver que el noreste de Estados Unidos, Massachusetts y los estados del noreste son los más cercanos, mientras que Texas se va más hacia el honor, Francia está en medio, California y Francia están muy entre el disfrute y el éxito, y Europa del Sur en un paso del disfrute hacia el éxito. Los países asiáticos en el centro entre honor y éxito, los cristianos ortodoxos, que estarían los países comunistas de la ex Unión Soviética, entre el honor y el éxito, la India budista y Latinoamérica más cercana al disfrute que al honor. Termino diciendo que en la conferencia de Sevilla, con Ramón, Mauricio, Rosa, Pepe e Isabel Medina, me hicieron la pregunta: ¿y qué no hay valores más profundos que estos tres que tú nos presentas, es que se condensan en el honor, el éxito y el disfrute? Y entonces, a partir de ese momento, empezamos esta discusión que hoy estamos trayendo a ustedes, y con eso termino, y en las preguntas ya podremos continuar esta discusión. Muchas gracias, Claudia. No tienes micrófono. No tenía el micrófono, perdón. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Me encantaste. Ahora sí que con una puntualidad psicoanalítica terminaste a los 20 minutos exactos. Y vamos ahora a darle la palabra al doctor Ramón Riera. Ya no tuvimos ya la oportunidad de que Pedro se pudiera volver a conectar. Entonces voy a permitirme leer la semblanza del doctor Riera desde mi celular. Ya no la vamos a poder presentar en pantalla como lo hicimos al principio, pero bueno, de cualquier manera, Ramón, te recibimos con muchísimo cariño. Ramón es médico, psiquiatra y psicoanalista. Es promotor del Seminario de Psicoanálisis Relacional en Barcelona. Tiene 2 libros, uno que se llama La Conexión Emocional y uno que apenas salió el año pasado que se llama La Herencia Emocional. Es cofundador y presidente de honor de la IARP en España. Es miembro del Advisory Board de la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, del International Council for Psychoanalytic Self-Psychology. Es miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional en Madrid. Realizó un programa de divulgación de temas de psicología titulado Escuela de Padres en Radio 4. Se ha centrado en el estudio, investigación y difusión de 2 innovadoras perspectivas psicoanalíticas: la psicología psicoanalítica del self y, por supuesto, el psicoanálisis relacional. Forma parte del comité científico de la revista Clínica Contemporánea y del consejo editor de las prestigiosas revistas psicoanalíticas Clínica e Investigación Relacional, Aperturas Psicoanalíticas, y del International Journal of Psychoanalytic Psychology. Bienvenido, Ramón. Es un enorme honor tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Muy contento de estar aquí con vosotros. Os estoy ahora hablando desde Barcelona. Aquí ya es negra noche. Y es un placer empezar esta noche con vosotros. Mirad, sé que habéis estado hablando de la importancia del contexto, pues para contextualizar esta presentación, os diré que yo conocí a Mauricio, disculpad que no he mirado los años, pero le invitamos a venir a Barcelona hace unos
yo diría que hace unos 10, 15 años, nos conocemos desde entonces, y me ha interesado especialmente sus últimas publicaciones de estos últimos años en torno a la evolución y en torno a cómo la psicología de los humanos ha ido evolucionando durante estos 100.000 años que nos ha contado. Es una pena que los 20 minutos no le hayan permitido ampliar un poco más esto, porque los psicoanalistas estamos, yo diría que algo mal acostumbrados a considerar que la psicobiología de los sapiens es algo que se entiende muy mal con la cultura. Y las teorías clásicas psicoanalíticas basadas en los conflictos pulsionales hacen muchísimo hincapié en todo esto. Y esto es lo que él y tantos otros, pero él especialmente desde el mundo del psicoanálisis, está intentando demostrar, que es que desde nuestros orígenes los humanos estamos psicobiológicamente programados para los comportamientos de cooperación y lo que es más importante como psicoanalistas, para todos los comportamientos que tienen que ver con la lectura de la mente del otro, que es una de las bases más centrales de la cooperación. Hace unos años descubrí lo que Miguel os ha contado de la encuesta mundial de valores. Me fascinó, y entré en la literatura y empecé leyendo a uno de los autores que ha citado, que es Engelhardt. ¿Por qué me apasionó? Porque vi que ellos, utilizando datos empíricos de las encuestas, podían ver que la humanidad en los últimos siglos se ha ido transformando, como Miguel tan claramente nos ha explicado, de una cultura muy centrada, o que tenía como valor central la obediencia para que funcionaran las jerarquías, y cómo estas culturas en las sociedades postindustriales han ido evolucionando a organizaciones que tienen el valor central en la libertad. Esto me fascinó porque en aquellos momentos yo estaba como entreviendo, intuyendo que esto es exactamente lo que ha pasado en la historia del psicoanálisis. Y claro, no debe ser casualidad que los psicoanalistas no somos tan, digamos, especiales como para no seguir las mismas reglas o las mismas evoluciones que la gran mayoría de la humanidad. El psicoanálisis, incluso en su organización interna de las instituciones psicoanalíticas, empieza con una organización muy jerárquica y progresivamente va tendiendo a organizaciones más libres. Y las teorías psicoanalíticas empiezan con las teorías pulsionales, que no dejan de ser teorías jerárquicas en el sentido de que el individuo, el humano, tiene que controlar sus pulsiones para obedecer, dicho de una forma quizá excesivamente simplista, para obedecer las normas de la cultura. Y hemos llegado a un desarrollo del psicoanálisis en estos momentos en que el conflicto pulsional ha dejado de tener su lugar central y lo que pasa a ser el terreno central que estudiamos los psicoanalistas es la intersubjetividad, es decir, cómo nuestra subjetividad queda afectada por la subjetividad del que tenemos al lado. Y esto es especialmente importantísimo en los niños, cómo la subjetividad de los niños se va formando a partir de la subjetividad de los padres o de los cuidadores. Mirad,
Bueno, y a raíz de mi interés por lo de la encuesta de valores, fue cuando conocí el libro de Miguel y cuando a través de Isabel Medina pude conocer personalmente a Miguel y bueno, y ahí estamos el trío Mauricio, Miguel y yo, un poco a partir de toda esta historia, y agradecemos mucho a Claudia que nos hayáis invitado para poder compartir nuestra relación del trío con todos vosotros. Mirad, yo os voy a hablar de cómo ha evolucionado la subjetividad en los últimos miles de años. Mirad, la subjetividad es el conjunto de maneras que tenemos de experienciar el mundo. Y obviamente la manera que tenemos de experienciar el mundo en la actualidad no tiene nada que ver con la que tenían los griegos de la época de Sófocles hace 2500 años, que es un poco a lo que voy a centrar mi exposición. Entonces, la idea es que nuestras relaciones subjetivas, o si queréis decir, nuestras relaciones emocionales espontáneas, no voluntarias, también les podéis llamar no conscientes, estas reacciones son la expresión más profunda de los valores humanos. Es más profundo para conocer los valores de una persona ver cómo reacciona espontáneamente que preguntarle qué piensa que está bien o que está mal. Porque a nivel implícito el tipo de comportamiento regido por lo implícito será más determinante que lo que uno pueda pensar a nivel explícito. Entonces, en el libro que ha mencionado Claudia de la herencia emocional, lo que hago es utilizar una serie de historias para poder ver cómo ha cambiado nuestra manera de reaccionar emocionalmente. Yo os voy a explicar una historia que no está en el libro y vamos a ver cómo, bueno, vamos a hacer una pequeña ficción. Mi idea es que nos imaginemos, que nos metemos os sugiero que os imaginéis que nos metemos en un túnel del tiempo y que retrocedemos 2500 años, en la época en que se estaba estrenando en un teatro griego la tragedia Edipo Rey. Y os propongo que imaginemos que este viaje en el tiempo lo hacemos porque vamos a participar en un jurado de un juicio que se va a hacer a un personaje que los psicoanalistas conocemos muy bien, que es Edipo. Un personaje que en aquel momento estaba acusado de haber cometido los peores crímenes que puede cometer un ser humano, que es el del parricidio y el incesto. Para ello, vamos a ver la tragedia y que nos cuenta la historia y luego nos van a pedir cuál es nuestro veredicto. Llegamos al teatro griego, nos sentamos en aquellas impresionantes gradas de piedra y empezamos a ver la siguiente historia que todos conocéis, pero que os refresco en un minuto. Cuando los reyes de Tebas estaban embarazados de Edipo, el oráculo de Delfo les anuncia que este niño va a matar al padre y se va a acostar con la madre. Estos reyes de Tebas, estos padres horrorizados, mandan cuando nace el bebé mandan que un pastor se deshaga de él, es decir, que lo asesine. Este pastor se apiada de él y lo da en adopción a los reyes de Corinto, donde él se cría supuestamente felizmente. Hasta que un día, a través de unas
casualidades, se entera de que él es un hijo adoptado. Se va a Delfos, investiga para investigar si es adoptado o no. No le aclaran lo de si es adoptado o no, pero sí le vuelven a decir que él está predestinado a matar al padre y para acostarse con su madre. ¿Qué hace Edipo? Sale huyendo despavorido de Corinto, porque él no sabe que los padres de Corinto son sus padres adoptivos y no los biológicos. Y marcha huyendo de Corinto para evitar el peligro de que se cumpliera el oráculo. ¿Y a dónde va a parar Edipo? Pues va a parar, porque tenía sitios para ir, pues va a parar a Tebas, donde estaban sus padres biológicos, sin él saberlo. ¿Por qué va a parar a Tebas? Pues porque había unas señoras y unos señores que eran los dioses que llevaban los hilos de la marioneta que era Edipo y que eran todos los seres humanos de hace 2500 años. Se vivían a sí mismos como marionetas del destino. Bueno, y el resto de la historia ya lo conocéis, se pelea en una especie de lucha de tráfico, como la de los semáforos actuales, que si está verde, que si está rojo, pasas tú, paso yo. Total, acaba matando a un individuo que resulta que era su padre sin él saberlo, y finalmente se acaba casando con su madre, etc. Entonces, hay una peste, tema muy actual, y como veis, ahora nos causa gran sorpresa la peste que estamos viviendo ahora, pero la peste ha sido consustancial a la evolución de la humanidad. Hay una peste, se vuelve a consultar el oráculo y el oráculo dictamina. Hay un impresentable en Tebas que ha cometido un crimen horroroso, que es que ha matado a su padre para acostarse con su madre. Y hasta que no os saquéis de encima, disculpad la manera terriblemente informal que tengo de digamos, recrear el mito edípico. Hasta que no os saquéis de encima este impresentable, no volverá, la peste no os dejará en paz. Bueno, y entonces, fijaros los dioses, cómo organizaron las cosas, que fue Edipo el encargado, porque Edipo, claro, se había casado con la reina y era el rey. Disculpa. Y fue Edipo el encargado de llevar a cabo esta investigación. Y acabó descubriendo, pues, que efectivamente el impresentable era él, y como sabéis, se arrancó los ojos como una manera de autocastigarse, y acabó siendo juzgado y exilado. Vale. Entonces, acordaros que nosotros habíamos viajado por el túnel del tiempo, estamos allí y nos preguntan: veredicto, ¿qué piensan ustedes? ¿Es culpable Edipo de los cargos que se le acusan? Entonces, bueno, espero no pasarme de listo, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros, desde la subjetividad contemporánea, diríamos: no, Edipo es un pobre desgraciado, Edipo no es culpable de nada, él no quería matar a sus padres, él no quería acostarse con su madre, él salió huyendo. Si algo es el pobre Edipo, es una víctima. Es una víctima de unos dioses sádicos que le han montado una vida que es visto desde la actualidad, es un auténtico horror, y es la víctima de unos padres que solo nacer han hecho la cosa más antinatural, eso sí que es antinatural, que es intentar asesinar a su bebé. ¿Qué dirá el resto del juzgado, ¿cómo se llama? De los que están allí con él para dar su veredicto,
Bueno, pues dirán que Edipo es culpable, por supuesto, y sabemos esto porque esto es lo que explica Sófocles en la historia. ¿Por qué? Porque ellos miran los hechos y Edipo actuó de una manera muy inadecuada. Si en lugar de mirar los hechos miramos la subjetividad, vemos que todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué dirían los griegos de hace 2500 años de estas ideas de que él no quería, de que él es una víctima de sus padres? No lo verían algo relevante, no lo verían importante, no lo tendrían en cuenta. Porque, por extraño que ahora nos parezca, esta capacidad que tenemos de conectar con la subjetividad de un individuo es una capacidad muy moderna, que ha aparecido en los últimos 300 años a partir de la Ilustración y del Romanticismo, y lamentablemente ahora no podemos extendernos en todo esto. ¿Cómo influye todo esto en el psicoanálisis? Mirad, Freud hace una primera gran revolución y dice lo siguiente, en su manera, fijaros que seguimos hablando de la manera en cómo hemos reaccionado ante la historia de Edipo en las distintas épocas. Pues bien, Freud, en el cambio de siglo, del XIX al XX, tiene una manera de reaccionar ante la historia de Edipo revolucionaria. Y dice, no, señores y señoras, bueno, Freud hubiera dicho básicamente señores más que señoras. Edipo no estaba manejado por los dioses. El destino de Edipo es una metáfora que expresa el hecho de que todos los humanos nacemos con unos impulsos, con unos instintos, nosotros los psicoanalistas les llamamos pulsiones, que son las famosas pulsiones edípicas, precisamente. Y aquí tenemos el gran cambio de que lo que dirige la conducta humana no está fuera, no está en los dioses, está en el individuo. De manera que el individuo ya no es una marioneta de los dioses, sino que el individuo es alguien que cuanto más conozca lo que Freud llamaría el inconsciente pulsional, mejor condición estará para poder llevar las riendas de su vida. Este cambio de lo externo que nos controla a lo interno, que es lo que realmente nos dirige, es un cambio revolucionario que llevaron a cabo los pioneros del psicoanálisis. ¿Qué es lo que ellos entonces no pudieron ver debido a la cultura que predominaba hace poco más de 100 años? No pudieron ver la parte de víctima de Edipo. No pudieron ver lo que hemos estado hablando de que Edipo era el hijo traumatizado por unos padres muy inadecuados. Pero algún psicoanalista sí, de aquella época sí pudo ver esto. El más paradigmático sería Ferenczi, que es alguien que ya estaba en los inicios del psicoanálisis. ¿Pero qué pasó con Ferenczi? Pues que se le acabó declarando como loco y se lo marginó de la historia del psicoanálisis. ¿Por qué? Y todo eso porque hubo una parroquia de psicoanalistas que formaban parte de la corriente principal del psicoanálisis que no estaban culturalmente preparados, no estaban utilizando la terminología de los valores, no tenían los valores adecuados para poder
apoyar algo como Ferenczi. Poco a poco, a medida que la sociedad cambia su sistema de valores, aparece la posibilidad de que personas analistas como Ferenczi puedan ser acogidos. Y entonces llega un momento, con el cambio de siglo del XX al XXI, llega un momento en que ya hay el caldo cultural necesario para que cuando pensamos en Edipo, no pensamos en que es un niño parricida, incestuoso, que tiene que tramitar y procesar sus pulsiones, sino que pensamos que es un niño traumatizado que tiene que organizar su vida presente marcado por el trauma de su infancia. Es decir, el trauma en el psicoanálisis contemporáneo tiene un lugar que tuvo durante unos pocos años, muy al inicio del psicoanálisis freudiano, pero que luego Freud no lo pudo sostener, la importancia, la centralidad del trauma. ¿Por qué no lo pudo sostener? Mi hipótesis es porque... Sí, Claudia, creo que me vas a avisar que ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? Ok, sí, 1 minuto y ya estoy. Muchas gracias. Mirad, una de las cosas, y con eso ya termino, una de las cosas que me fascinó de la encuesta mundial de valores es que nos viene a decir, cada país tiene la organización política en función del sistema de valores que predomina en la población. Esto es algo muy importante porque estamos acostumbrados a pensar que la organización política de un país depende de haber tenido buenos líderes o malos líderes que nos hayan llevado a un mal sitio o a un buen sitio, lo cual por supuesto que tiene su parte de verdad. Pero es que no únicamente en las democracias, sino también en las autocracias, los líderes que tenemos dependen del sistema de valores que predomina en la población. Y con la historia del psicoanálisis creo que pasa algo muy parecido. Los teóricos del psicoanálisis que cogen, digamos, que lideran, que lideran pues, lo que sería la parte más progresista del psicoanálisis, están en función del sistema de valores que predominan en cada época. La eclosión del psicoanálisis relacional aparece con el cambio del siglo XX al XXI y esto coincide con la eclosión del cambio de los valores tradicionales basados en la obediencia a los valores emancipatorios basados en la libertad. Muchas gracias. Al contrario, Ramón, muchísimas gracias a ti. De verdad que es tan importante ver cómo estas transformaciones en los valores inciden en nuestro trabajo y qué tan importante es que nosotros estemos conscientes de que todos los valores son de alguna manera relativos a su contexto y al momento histórico, porque eso nos va a permitir acercarnos de una manera más, digamos, aguda con nuestros pacientes para entenderlos. Nos quedan aproximadamente 40 minutos. Tanto Mauricio como Miguel como Ramón me habían pedido que querían unos momentos de diálogo entre ustedes porque pues traen, digamos, algún tipo de discusión ya avanzada y pendiente. Entonces, si les parece bien, les vamos a dar unos 20 minutos a ustedes y luego pasamos a las preguntas al público. ¿Les parece bien? Creo que tú tenías algunas preguntas ya formuladas, Ramón, tanto para Miguel como para Mauricio. Ok. Sí, yo una de las cosas que le suelo plantear a Miguel,
para empezar con Miguel, yo una de las cosas que le suelo plantear es, quizá el resumen que haré será un poco tosco, pero mi resumen de su idea sería que la cultura del disfrute ocupa un lugar intermedio entre la cultura del honor y la cultura perdón, he dicho la del disfrute, un lugar intermedio entre el honor y el éxito. Okay. Y yo le cuento siempre a él, y bueno, esa es una discusión que hemos llevado estos días y la trasladamos un poco aquí, que a mí se me hace extraño pensar que esta evolución nuestra de la subjetividad es de estar conectado, por ejemplo, con lo que los niños sienten. Esto es una novedad histórica. Con Edipo nadie se conectó con lo que podía sentir aquel niño. Se me hace extraño que todo esto pueda tener parte de la cultura del honor, porque a mí me parecería que esta subjetividad moderna basada en la libertad está mucho más cercana a la cultura del éxito, o la cultura, es que éxito es una palabra también que se puede prestar a muchos malentendidos. Él, en su versión inglesa, Miguel, que creo fue la original, él hablaba de la cultura del achievement, de la conseguir cosas, que podríamos decir una cultura más centrada en sobrevivir físicamente, en obtener medios, en progresar. Y bueno, quería preguntarle a Miguel qué nos podría decir sobre esta objeción que yo pondría, que resumida sería, mi percepción es que la cultura del disfrute proviene más, es un eslabón más en el desarrollo hacia la emancipación y, por tanto, en el desarrollo que va desde el honor hasta el conseguimiento, hasta el éxito. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Miguel? Muy interesante, Ramón, y coincido con lo que estás diciendo. O sea, la cultura del honor está muy basada, como mencionábamos hace un rato, en la obediencia, en la desconfianza y en una idea de que el trabajo es como un castigo y entonces hay que hacerlo, pero no nos da así como una satisfacción, mientras que en las culturas del éxito el trabajo es un premio, hay confianza interpersonal más, lo que veíamos en el cuadro, y hay autonomía en el sentido de apreciar la crítica y el debate y el intercambio. Pero históricamente, las culturas del honor, yo mentalmente cuando estaba haciendo la investigación las traje de las sociedades agrícolas, que son muy jerárquicas, de mucha obediencia, y por eso decía que ustedes me obligaron a salirme de los 10,000 años, porque, ok, la agricultura, estamos hablando de los últimos 10,000 años, y yo decía, sí, toda esa mentalidad de honor arranca desde el establecimiento de la agricultura, y cuando la evolución nos lleva a la revolución industrial, la revolución industrial crea una enorme producción y entonces los valores se centran en ese achievement en inglés, que traduje como éxito, pero sería, la traducción no me encanta, pero sería más como lograr, pero particularmente lograr cosas materiales.
Y en eso nos quedamos los últimos 250 años, hasta que con la Segunda Guerra Mundial, particularmente los países nórdicos, pero con mucha fuerza, la filosofía existencialista se empieza a preguntar, ¿y para qué estamos empeñando la vida completa en el trabajo y en esa obsesión material, y estamos dejando de lado el disfrute más humano? Y entonces por eso, aunque la secuencia histórica es honor, éxito y disfrute, lo que ocurre es que si pensamos ahora en el mapa de valores, el honor está en el cuadrante inferior izquierdo, el éxito está en el superior derecho, pero va a ser en el balance entre los dos, en el centro del mapa, donde va a estar el disfrute, que tampoco me encanta la traducción en inglés, es joy, y tuve mucho problema si llamarle disfrute o alegría, pero no encontré un término. Pero tu pregunta en específico de esta novedad histórica de conectarse con la subjetividad del niño y de los amigos y de con quienes nos rodean, por supuesto que es mucho más producto de esta cultura del joy, donde del postmaterialismo que tú mencionabas, cuando empezamos a ver que hay cosas mucho más allá del logro material, y es el interconectarnos los humanos. De manera que esa observación tuya es muy pertinente y te la agradezco porque no la había pensado con tanto detalle como ahora. Me uno a la discusión. Aquí, Mauricio. Mira, ¿no será que tal vez hay dos diferentes culturas del disfrute? Creo que esto ya lo empezamos a esbozar. En tus cuadros pones como las culturas de disfrute típicas, las de España y Latinoamérica. Y lo que yo pienso es que las culturas de disfrute de Latinoamérica, de España, de poder gozar la vida, etcétera, etcétera, dentro de un contexto de una sociedad de honor. Es decir, mira, esto es donde estamos obligados a trabajar, estamos obligados, pero tenemos nuestra propia área donde podemos, cuando no estamos dentro de las necesidades económicas, gozar lo que nos da la familia, lo que nos da los amigos, saber poder. No tenemos la mentalidad de los anglosajones de que tenemos que trabajar y que toda la vida se trata de trabajar, sino cuando no estamos obligados podemos disfrutar la vida. En cambio, yo creo que el disfrute tal vez que se empieza a generar de estar desilusionado con todo este materialismo de la sociedad del éxito, del achievement, es un disfrute que se vale en la abundancia y no en la escasez. Me recuerda el último libro de Erich Fromm, con el que he mantenido un diálogo toda mi vida, el ser y el estar. Que no se vendió tanto en Estados Unidos, pero en Europa tuvo un éxito extraordinario. Y la tesis de Fromm era esta, ¿no? De que estamos viviendo una transición histórica donde el tener, el éxito, es lo que te define como ser humano. Y el ser, el poder disfrutar, el poder estar en contacto con la naturaleza, es un fenómeno de abundancia. El tener es un fenómeno, si no de escasez, cuando menos de escasez psicológica o escasez material, si eres pobre, ¿sí? Que este disfrute, esta capacidad de estar desilusionado con los valores individualistas, protestantes del deber y del trabajo, se dan precisamente cuando se dan sociedades donde hay un bienestar generalizado de la población, donde hay sistemas de seguridad, donde la gente no tiene que, donde las mamás no tienen que escoger entre el trabajo y criar a sus hijos porque tienen
tienen capacidad de tener guarderías, etcétera, que los van a ayudar. Cuando hay este soporte económico y social de la sociedad, entonces por primera vez tenemos la capacidad de liberación. Me pareció muy interesante lo que acabas de decir en relación a si había dos culturas del disfrute. El libro lo escribí prácticamente todo en Boston y para terminarlo tuve que ir 3 meses a dar clases en Italia, luego estuve 1 mes en Francia y 1 en España. Y entonces, mientras iba en ese itinerario, fui cerrando ya los últimos toques del libro. Y lo menciono porque fue ahí cuando, ya habiendo entregado el manuscrito, llegué a la conclusión que no alcancé a meter, que podríamos hablar de disfrute tanto en culturas de honor, y pensé en Japón, un disfrute muy contemplativo, distinto al disfrute latino, un disfrute de mucho contacto corporal y de fiesta y de baile y de canto, y también el disfrute de las culturas del achievement. Y me quedé pensando en el caso de Estados Unidos y esta frase que dicen de work hard, play hard, o sea, vas a disfrutar y entonces lo quieres hacer con una intensidad, que es lo que vemos en los Spring Breakers, ese concepto de disfrute. Y es algo que me gustaría profundizar, pero le estás dando en el clavo. O sea, son distintas formas de disfrute, pero hay que explorarlas. Y yo apenas empecé como a rascarlas con esta investigación. Gracias, Mauricio. Ramón. Si me permitís, me ha parecido muy interesante esta idea, Mauricio, de los dos tipos de disfrute. Mirad, os quisiera explicar una anécdota. Yo hace unos 10 años, cuando saqué el primer libro, cuando buscaba editor para mi primer libro, el de La conexión emocional, fui a parar. Bueno, yo estoy en Barcelona, que está en Cataluña. Yo hablo, mi lengua materna es el catalán y escribo los libros en catalán y luego, en todo caso, se traducen al castellano. Buscaba un editor catalán y fui a ver, que entonces era uno de los editores más importantes en Cataluña. Y me dijo, es que no nos interesa la psicología vuestra, porque la psicología vuestra no es una psicología de personas que se están todo el día mirando el ombligo. Me ofendió mucho, pero me hizo dudar. Y es algo que he tenido muy presente en estos últimos años. Pero, ¿qué le contestaría yo a este señor, digámoslo así, ahora, con lo que yo he aprendido estos 10 últimos años? Pues le contestaría que mi trabajo y el de todos vosotros, colegas, que trabajamos más o menos con orientaciones psicoanalíticas con nuestros pacientes, más bien nos enseña que cuando nuestros pacientes, a medida que se van conectando mejor con su subjetividad, a medida que siguen avanzando en toda esta larguísima historia que hemos hablado, del ensanchar la subjetividad humana desde hace 2500 años hasta ahora, se convierten en mejores personas. Y a medida que están más conectados con su propia vulnerabilidad, porque estar conectado con la subjetividad implica necesariamente estar conectados también con la vulnerabilidad, a medida que estamos conectados con nuestra vulnerabilidad, somos más empáticos con la vulnerabilidad de los demás. Entonces, mi idea es que el profundizar en la subjetividad, estar mejor conectados, es la manera
no normativa, no porque hay una regla que te dice tienes que querer al prójimo como a ti mismo, porque esto es lo que dice la ley de Dios, porque si no serás desobediente de esta ley de Dios. En lugar de este sistema de valores centrado en la autoridad, el respeto a la autoridad y la obediencia, está emergiendo en la sociedad actual un sistema de valores que, por supuesto, que hay miles y miles de kilómetros todavía por recorrer, pero un sistema de valores nuevo que se basa en poder ser más empáticos con los demás, pero no por obediencia, sino porque nuestros padres han sido más empáticos con nosotros cuando éramos niños, nos han conectado más con nuestra subjetividad, y esto hace que cuando nosotros seamos padres estaremos más conectados con nuestras emociones, y esto nos hará estar más empáticos con la subjetividad de nuestros hijos. Y este es un segundo tipo de disfrute que yo diría que es nuevo. De ahí que la idea de Mauricio de los dos tipos de disfrute me parece un filón a seguir pensando e investigando. Claudia, ¿cuánto tiempo nos queda? Para que ustedes puedan seguir hablando, 5 minutitos ya nada más. Me tomo la libertad de hacer otra pregunta que hemos estado pensando los tres. La pregunta es, que lo mencionó Miguel, bueno, ¿qué hay detrás de estos valores históricos? ¿Hay algunos valores más profundos que vienen de la misma naturaleza humana que nos define como una especie humana? ¿O todos estos valores históricos son eso, un producto histórico, y cada sociedad crea sus propios valores basados en condiciones económicas, sociales, políticas, de poder, ecológicas? Y de hecho, y muchas gentes se han cuestionado si, dada la flexibilidad humana, si existe una naturaleza humana. Bueno, esta pregunta siempre me ha fascinado. Y no la podemos contestar si no nos vamos a la prehistoria de nuestra especie. De ahí que me ha fascinado aprender todo lo que podemos aprender sobre la prehistoria de la especie. Y lo que aprendemos es que tuvimos que suprimir un sistema jerárquico de los simios para poder sobrevivir como cazadores y recolectores nómadas. Pero lo suprimimos, no lo eliminamos. Pero al suprimirlos por necesidades de sobrevivencia, dio cabida a que presiones darwinianas crearon una serie de motivaciones y capacidades prosociales de ayudarnos mutuamente, ¿sí? De manera que somos, mi punto de vista, somos un animal muy ambivalente. Tenemos la capacidad, como volviendo a mi maestro Erich Fromm, tenemos la capacidad para el genio, para el bien y para el mal. Nunca hemos abandonado nuestras capacidades, no dejamos de tener la capacidad de ser jerárquicos en el que el poder y el dominio son atractivos para muchas gentes, pero al mismo tiempo creamos algo nuevo en los grupos de simios. Y eso nuevo fueron estas capacidades prosociales de ayudarse mutuamente, de valorar la autonomía, que se fue mermando a la medida en que volvimos a sociedades agrícolas, pero tampoco desaparecieron. De manera que hay este ida y vuelta, somos animales en que hay cooperación y competencia, egoístas y solidarios, cooperativos y no cooperativos. Somos un animal muy ambivalente. ¿Les parece bien si le damos entrada a las preguntas del público, que hay bastantes, para que, bueno, ustedes van a poder seguir comentando sobre las mismas líneas, porque también hay algunas preguntas que
que tienen mucho que ver con lo que ustedes están diciendo. Alguien pregunta anónimo, ¿cómo podemos entender los cambios en los valores? ¿Cuáles consideran que son los factores fundamentales que impulsan estas mutaciones? ¿Quién quiere empezar? Bien, creo que le correspondería contestar a eso sería Miguel, pero si me permitís una contestación mía de medio minuto. A medida que los humanos hemos estado menos ocupados por la supervivencia física, nos hemos empezado a ocupar por la supervivencia emocional. Y a medida que que ha pasado esto, los valores fundados en la libertad de sentir han ido tomando el lugar al protagonismo que tenían los valores centrados en la obediencia a la autoridad que me tiene que proteger. El valor obediencia es yo te obedezco y tú a cambio me proteges. Y obedezco al pater familias y a cambio el pater familias, yo hijo, yo mujer, obedezco al padre de familia y a cambio él me protege. Y ahora entramos en un mundo en el que yo no tengo que sentir lo que el padre de familia espera que yo sienta, sino que yo voy a estar más conectado con mi propia subjetividad. Yo lo que añadiría a lo que dice Ramón es el cambio de las condiciones materiales va a cambiar los valores que usamos. No es que el valor aparezca o desaparezca, como dijo Mauricio, sino que la utilidad de usarlo, así como como primates somos muy jerárquicos y de dominio y de poder, pero llega un momento en que ese arsenal de valores no es útil y nos volvemos igualitarios porque es la respuesta adaptativa correcta, pero pueden cambiar las condiciones y regresamos al otro arsenal axiológico. En los tiempos actuales, solamente tratando de responder a esta pregunta del público de cuáles son los factores fundamentales del cambio de valores, yo diría, si uno nace en un pequeño pueblo y emigra a la gran ciudad, va a haber un cambio de valores porque lo que se utiliza y lo que se estila en el pequeño pueblo es funcional para ese tipo de vida, pero va a ser disfuncional para el otro tipo de vida urbano. Y entonces el individuo se va a someter a ese cambio de valores. Otro elemento, si uno está en una condición muy precaria, de condiciones materiales muy precarias, de ingresos muy bajos, los valores que prevalecen son unos y son diametralmente opuestos si el individuo está en una situación de abundancia y de ingresos altos. Tercer ejemplo, en un nivel de baja educación va a haber un proceso de cambio de valores conforme se vaya adquiriendo más escolaridad. Y entonces estoy citando 3 factores de cambio, que es dónde se vive, con cuánto ingreso se dispone, qué nivel de educación y luego, por supuesto, la edad por la acumulación de la experiencia. Eso a nivel individual. Pero este cambio de valores está presente constantemente y está siempre cambiando. Mauricio, a propósito de esto, ¿quisieras decir algo? Me gustaría ver si Miguel estaría y Ramón estaría de acuerdo de que, volviendo a tus conceptos de ejes, que hay 3 ejes que tienen que ver con cambios históricos. Un eje sería el eje poder, autoritario ante autoritario. Otro eje sería el económico, escasez por un lado, abundancia por el otro. Y el tercer eje serían los valores. Y
cómo confluyen históricamente estos tres ejes de acuerdo a cada época histórica, depende de los valores que van a adaptar las sociedades. ¿Qué piensas de eso? Esto que estabas diciendo ahorita, en primer lugar, sí, efectivamente son tres ejes, el eje económico, el político, el social, y me hiciste pensar en los ejes emocionales, en esta idea, o sea, de joy y sadness, alegría y tristeza, arrojo y temor, el otro eje emocional. Y el tercero, de la curiosidad, de la búsqueda frente al disgust. Estoy pensando, para mí fue un descubrimiento, para ustedes seguramente lo aprenden en el 101 de psicología, pero todo este arsenal de las emociones que mueven con tanta fuerza al individuo, para mí fue un descubrimiento. Y yo creo que por eso me siento tan cómodo conversando con ustedes, porque traen de todo este enfoque de psicología que para mí era desconocido. Tú preguntaste hace un momento si hay valores más profundos, y esta es una conversación que iniciamos en Sevilla. Yo diría que estos tres ejes de valores son los que están presentes como aprendizaje cultural, como respuesta adaptativa del Homo sapiens a su entorno, pero hay parte de razón en tu preocupación, nada más que yo no los diría como valores, sino ahí yo los veo más como, número uno, el que manda por encima de todos, el instinto de supervivencia, que nos lleva a reacciones que no controlamos. Sale una víbora y brincas y no sabes por qué, ¿sí? Y dos pulsiones, como dice Ramón, dos impulsos muy poderosos, que son el de comida y el de reproducción. O sea, como que hay conductas automáticas que traemos grabadas en el ADN, que es este número uno de supervivencia, y estos dos impulsos de comer y reproducirnos, y que nos llevan a conductas automáticas. Y con ese basamento que construye la cooperación, que construye el conflicto, que construye la agresión o huida que decía Ramón, empezamos a construcciones más refinadas, que yo creo que es lo que estamos llamando valores, pero que tienen una enorme consistencia con el momento histórico que nos toque vivir como especie. Si fuimos como cazadores, recolectores, o como agrícolas, o ahora en estos nuevos libros que estamos leyendo de los fossil fuels, y esa condición que nos toque vivir va a producir los valores a los que vamos a responder, Mauricio. Y lo único que agregaría brevemente en cuanto a valores emocionales, y es lo que me abrió las puertas para cuestionar la teoría de pulsiones de Freud, es que es la teoría de apego, porque lo que Bowlby dijo desde un punto de vista evolutivo es que el que los niños busquen en las figuras de apego a alguien que los cuida y protege es clara señal de que existen instintos prosociales. Los instintos de Freud eran instintos de muerte, de egoísmo y de destrucción, es decir, instintos antisociales. Y viene Freud, viene Bowlby y dice, no, resulta que hay toda una evolución de los mamíferos y en los humanos en que las mamás cuidan a sus bebés. Este es un nuevo valor que yo creo que es un valor universal, que no solamente es de Homo sapiens, sino de los mamíferos. El cuidado aparece por primera vez como un valor fundamental en la evolución. Se me acaba de ocurrir un tema, Miguel, a raíz de esto que decía ahora Mauricio.
podríamos quizá plantearnos que los psicoanalistas nos hemos vuelto menos desconfiados, en el sentido de que vamos sustituyendo el psicoanálisis, por ejemplo, de las pulsiones destructivas por el psicoanálisis del apego. Si esto no implica una mayor confianza en las potencialidades humanas. Casi se adelantaron a la siguiente pregunta que había y que tal vez, precisamente porque lo estás comentando, Ramón, podríamos ampliar un poco, pueden ustedes ampliar un poco el tema, pero alguien pregunta, ¿cómo creen que incide la escala de valores en la clínica psicoterapéutica? Enormemente. Aquí me gustaría decir, los psicoanalistas estamos muy entrenados, y está bien que sea así, a entender a nuestros pacientes a partir de entender lo que ha sido su vida y a partir de entender lo que ha sido su infancia. Quizá ahora sería un buen momento para que empezáramos a entrenarnos en todo lo que estamos hablando ahora, que es entender los seres humanos con los que trabajamos a partir de la historia de la infancia de la humanidad. ¿Por qué es tan evidente que para entender a un paciente necesitamos entender el niño que lleva dentro y en cambio no es tan evidente que para entendernos nosotros necesitamos también entender los cazadores recolectores que fuimos? Mauricio. Me surgieron 3 ideas ahorita que preguntabas esto, Claudia. A ver, sí. Uno, así como en la construcción cultural que está recogida en mi libro, planteo un cubo axiológico que se forma con 3 ejes. Los 3 ejes de emociones me llevaron ahorita a pensar, ¿y por qué no formamos un cubo emocional? Eso es algo que podremos platicarlo para adelante. La segunda, eso que decías del apego y el cuidado de las madres, me llevaría a añadir, yo dije, de un instinto de sobrevivencia y 2 impulsos de comida y reproducción, y creo que añadiría un tercer impulso de maternidad. Maternidad en el sentido de lo que ustedes están sugiriendo, este impulso del cuidado a los bebés y de la preocupación y la conexión intersubjetiva, pero eso nada más me lo provocaron ahorita, no lo he pensado, ahí lo guardo y ahí lo dejo. Claudia, me preguntaste a mí en cuanto a las implicaciones para como clínicos de este diferente paradigma de ver las cosas, ¿no? Un paradigma freudiano clásico se enfoca en las resistencias. ¿Por qué en las resistencias? Porque basado en una teoría de pulsión, lo que se resiste son estos impulsos atávicos. Y entonces el trabajo psicoanalítico es hacer estos impulsos atávicos inconscientes, conscientes para liberarnos. Ese es el proyecto de Freud, ¿sí? Ahora, con esta nueva manera de ver la naturaleza humana, lo que tenemos que hacer es que sabemos que los apegos seguros no solamente dependen de la responsabilidad sensitiva de las madres, sino de la capacidad de cooperar con las intenciones. Entonces, asimismo en la clínica ya no se vuelve un enfoque en la resistencia, sino cómo podemos crear una relación terapéutica cooperativa donde el paciente se sienta seguro y donde utiliza esa seguridad para explorar sus conflictos. La base segura de Ainsworth, que los niños todos, en todo el mundo, y esto se ha demostrado en todas las culturas, usan a las figuras de apego como una base para explorar el mundo, tanto material como emocional. Bien. Viene la última pregunta porque no creo que tengamos tiempo para muchas más cosas. Y dice lo siguiente, ¿las diferencias entre géneros las han contemplado? Quiero decir, la diferencia de valores entre los distintos géneros.
Yo aquí lo que diría es en la exploración de valores, a partir de los datos empíricos de la encuesta mundial de valores, las diferencias de género, o sea, tenemos en los reportes en donde se muestran los cuadros y las diferencias de opinión de hombre y mujer, y esas diferencias no son tan grandes. Existen muchas, pero determinados porque de un país a otro país, hombres y mujeres de un país piensan muy distinto que hombres y mujeres de otro país. Pero adentro de un país y en una ciudad, las diferencias entre hombres y mujeres no están marcadas. ¿Me permiten un comentario al respecto? Claro. Qué bueno que esa pregunta se hizo. Mira, con mi vista de pájaro que he estado explicando un poco, una de las conclusiones a la que he llegado es que siempre que las mujeres tienen un rol productivo en sus economías, las sociedades se vuelven mejores, ¿sí? En la medida en que suprimimos los valores de las mujeres, en que suprimimos su capacidad de contribuir a la sociedad y a su grupo, en esa medida que suprimimos esos, nos volvemos una sociedad más pobre. En la medida que abremos esa capacidad de las mujeres que con sus valores biológicos de cuidado y su sensibilidad a las respuestas emocionales y su capacidad de producir y de pensar y de contribuir intelectual, todos nos enriquecemos. Aquellas sociedades que abren el camino a las mujeres son las sociedades más ricas. En eso nada más quisiera añadir, en lo mismo que dice Mauricio, en los datos empíricos de las encuestas de valores y de la investigación política y económica, donde hay más mujeres en el proceso de toma de decisiones de empresas, el desarrollo económico es mayor. Donde hay más mujeres en toma de decisiones políticas, el comportamiento y la performance político también es mejor. La democracia es más estable. Son palabras muy alentadoras. Ramón, ¿qué dirías? Yo diría que esta pregunta sobre el género, sobre la diferencia de género, no habría sido posible en ninguna reunión psicoanalítica hasta hace unas pocas décadas. Por supuesto, en el inicio del psicoanálisis nadie habría preguntado en un congreso psicoanalítico las diferencias de género que tenían que ver con la clínica. Es decir, tener esto en cuenta, y que surja esta pregunta, ya es un gran logro. Y un pequeño ejemplo. Mirad, si os leéis la historia de Berta Pappenheim, Ana O, la primera histérica descrita por Freud y Breuer, la primera paciente de la historia del psicoanálisis, y os leéis las conclusiones a las que llegó Breuer, que, dicho rápidamente, tenían que ver, esta es una mujer que sufre mucho porque es mujer y porque es tratada como alguien que no tiene que estudiar, no tiene que trabajar y tiene que quedarse para cuidar a los padres, y de ahí vienen todos los síntomas, con todas las comillas del mundo, histéricas que tiene. Esto lo dijo Breuer. Pero, ¿qué pasó con Breuer? Pues que fue un pobre desgraciado, se construyó el mito del pobre Breuer, que se había asustado y había salido huyendo. ¿Por qué? Porque no había un sistema de valores para poder tener la visión revolucionaria que tuvo Breuer con Ana O. Y en cambio, la aparente teoría que hizo Freud basada en el complejo de Edipo, que aparentemente sería mucho más disruptiva, esta sí reunió una comunidad de los pioneros del psicoanálisis
que pudieron seguir trabajando en la teoría pulsional. Yo añadiría en 30 segundos que tal vez esta pregunta, más que hablar de diferencia de valores por género, es diferencia de accesos a las mujeres por una serie de tradiciones y de cargas legales que han dificultado la aportación de las mujeres a las sociedades. Pero conforme evoluciona y se moderniza una sociedad, toma conciencia de la importancia de la aportación de la mujer al avance general. Pues muy bien, nos queda un minuto y no quisiera dejar de mencionar algunas de las felicitaciones, ya no preguntas, sino felicitaciones. Dice Maxine, la reflexión sobre la comprensión del complejo de Edipo desde Grecia y la actualidad, no, permítame, esta no era, es de Maxine también. Muchas felicidades a los integrantes de la mesa, me parece muy interesante la reflexión sobre la cosmovisión cultural que condiciona nuestra subjetividad. También Ana María Maxwell dice, felicidades a la mesa, muy, muy interesante. Otra persona que se llama Yunuen Vizcarra nos dice, qué interesantes ponencias, muchas felicidades a todos y gracias por compartirnos información tan valiosa. Clara Cortés, felicidades a los ponentes, me quedo con mucha claridad y con muchos cuestionamientos también. Pues sin duda alguna esta mesa ha sido un éxito. Todos les agradecemos su presencia, sus reflexiones, su capacidad para debatir de una forma cordial y pues bueno, todo lo que nos han dado el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres, Ramón, Mauricio, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte, chao.